Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Los Silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural y bienvenidos a esta entrega de Píldoras Cinematográficas. Hoy tenemos el placer de contar con The Phantom y así le damos la bienvenida. Buenas noches. Y vamos a hablar de una película controvertida tanto en el momento en el que fue estrenada en algunos cines en Estados Unidos, porque no fue en muchos, y hoy en día también. Es una película que se ha dejado entre comillas en el olvido, por razones que pueden ser aparentes, y que se parece mucho a otra película que también fue muy controvertida y sigue siéndolo, pero que está ya mucho más taquillera y con una saga construida a sus espaldas, que es La Matanza de Texas, que si no mal no recuerdo, es del año 73 o 74. Sí, 74, sí. Y esta película, La Matanza de Texas, contaba con un presupuesto irrisorio, no sé si era unos 30 o 40 mil dólares, una cantidad mínima de presupuesto que prácticamente si le paga uno la comida a los actores prácticamente ya se queda sin dinero. Y esta película de la que vamos a hablar, ya adelanto el título, sale en cines en el año 87, dura 85 minutos, es decir, 1 hora y 25. Cumple la regla de lo que presuntamente es un slasher, la regla de la duración de 1 hora y media, y se titula Slaughterhouse, es decir, matadero. La dirige un señor que yo no tengo ni idea de quién es, no sé si Phantom lo conoces, Rick Rosler. Buscamos por ahí antes, pero creo que no encontramos absolutamente nada. Salen perfiles de personas de LinkedIn que nada tienen que ver. Esta película la distribuyó una empresa una compañía que se llama American Artist. No tengo ni idea de dónde sale eso, ni de que realmente si es algo, una compañía que distribuye películas por distribuir, o es una compañía potente o lo que fuese. Y el presupuesto inicial con el que contó era de $110,000, que para el año 87 no era demasiado. No es un presupuesto demasiado alto, pero bueno, ya no andamos con esas cifras tan bajas, ¿no? Como La Matanza de Texas o otras películas con presupuesto de 20, 30 mil dólares o 40.000. Ya es un poquito más. Y ya se ve que hacen alguna cosilla más en la película. Porque La Matanza de Texas sí que tiene una ambientación muy buena, una historia más o menos interesante, unos personajes de una forma y tal, pero las escenas en las que tiene que haber apuñalamientos o cosas de estas, la cámara mira por otro lado. Aquí se juega un poco con las dos cosas. Y a ver, ¿de qué va esta película? Slaughterhouse. Bueno, pues la premisa es que un grupo de adolescentes pretende celebrar allí una fiesta, lo que se conoce como el matadero, ¿no? Y bueno, dentro de este matadero nos encontramos a un padre, a un hijo que por cierto no parece que esté muy bien de la cabeza, ¿no? Que está más asilvestrado, que se encuentra más en sintonía con el mundo de los cerdos, ¿no? Que es un elemento muy importante de la película, ¿no? Los cerdos, ¿no? Tú te diste cuenta esa introducción que tiene la película, ¿no? Que salen ahí esa música de jazz, que por cierto es bastante buena, y esos cerdos, ¿no? Que están presentes toda la película y que, quieras o no, no es que sean partícipes de los asesinatos, pero como que le da un toque al que mata, que vive con esos cerdos, ¿no? ¿Cómo se llama? Buddy, creo que es, ¿no? Me parece. Sí, Buddy. Y bueno, estos dos señores, la verdad es que creo que les van a cerrar el matadero por un tema de que pues me parece que la licencia caducó y tal. Y bueno, pues tienen 30 días, si no me equivoco, para desalojarlo. Y pues entonces el padre como que se vuelve un poquillo loco, ¿no? Digamos, quizás también fruto de esa soledad, ¿no? Y tal. Porque se ve que es gente que trabaja allí y que no hace tampoco otro tipo de vida más, ¿no? Que estar allí mira al hijo cómo está. Y bueno, él defiende un poco la ganadería artesanal, ¿no? El tema este de tener pues vacas que tengan una producción baja de grasa, ¿no? En sus carnes, ¿no? Que bueno, que es una crítica hoy en día, ¿no? Todos estos productos que nos encontramos en un supermercado y que están inflados con diferentes tipos así de grasas para que el consumidor pues piense que está comiendo más carne y en realidad es menos o de peor calidad y eso es una premisa interesante, ¿no? Lo que no tienen otros slashers. Esta crítica social, la vuelta otra vez al campo, ¿no? Por defender lo que antiguamente estaba bien y
y bueno, que en fin, que eso no daba dinero, por así decirlo, y es como una revelación, digamos, del artesanal frente a la revolución industrial, casi, por así decirlo. Sí, es un poco una oda al ludismo, a estos movimientos contra Sí. las máquinas. En eso, lo que decías de que es un entorno rural, apartado y tal, sí que se parece mucho a la matanza de Texas. Incluso la figura del padre de Buddy es una figura que se parece mucho al que sale en la matanza de Texas, que hace como figura paternal, pero realmente creo que Vale. es el tío o el tío abuelo o lo que sea. Tiene una personalidad muy parecida. Y creo que en este caso, en esta película, le ofrece pues el jefe de otra, el dueño, el propietario de otra compañía de mataderos, una cifra de unos 50 y pico mil euros o dólares, perdón, y él pues que no la quiere aceptar y porque defiende que la forma que ellos tienen de matar a los animales, de cebarlos y demás, y de preparar la carne y demás, porque es una forma, como dices tú, adulterada, completamente modificada y que no responde a lo que realmente es el animal y a lo que tiene que dar de sí y a un análisis de calidad, entre comillas. Ujú. Y estas personas, bueno, sobre todo este señor mayor, el padre de Buddy, pues está comprometido con esa forma de llevar, de regentar un matadero. La carne tiene que tener un porcentaje de grasa máximo, no puede tener más porque si no pierde calidad, no se puede adulterar con esto, con lo otro, y el uso de las máquinas tiene que ser mínimo porque cortándolo con un cuchillo artesanalmente, pues los filetes pues tienen otro sabor y están mucho mejor y todo este tema. Entonces sí que veo yo que hay esa crítica que decías, un poco a la, ¿cómo se dice? A la industrialización masiva de todos los procesos, a convertir lo que sería antes pequeñas empresas de artesanía, que prácticamente un carnicero antiguo era un artesano, porque cortar la carne de esa manera era artesanía total, convertirlas en simples factorías y que realmente la relación del carnicero con los animales, pues que no tenga ninguna importancia y que se vuelva todo algo completamente frío. Y luego está un poco el tema de los intereses, ¿no? Porque esta persona, el padre de Buddy, pues como que les echa en cara a estos magnates que cuando él les interesaba, pues todos estaban detrás de él, incluso que él fue el que les enseñó a hacer todo. Y ahora cuando ellos creen que tienen más poder que él y quieren hacer las cosas de otra manera, son los que cogen y le dan la patada. Y claro, darle la patada a un tío en una situación desesperada, en un entorno tan duro, tan brutal y tan árido, al final tiene unas consecuencias, ¿no? Sin destriparlas, ¿qué puede dar de sí esto? ¿Qué puede pasar aquí con esto? Pues yo creo que impera la falta de cordura, ¿no? Digamos, por parte del padre y el hijo, sobre todo también la utilización que hace del padre con el hijo, ¿no? Diciéndole que tiene que vengarse del sheriff del pueblo y de estas personas que pretenden expropiarle lo que es el matadero. Y pues finalmente el hijo ya vemos lo que hacen, ¿no? Que como es casi una persona que no carece de comportamiento humano por completo, ¿no? Por cómo estaba él educado ahí en esas piaras, ¿no? Esas de los cerdos, pues lo que consigue es que al final todo lo que entra allí pues lo destroce e incluso pues se ensañen con él. Hay una muerte que, bueno, no es una muerte, es cuando la chica está, haciéndose un poco de spoiler, la chica está encima de allí de una mesa, ¿no? Para despedazar allí en el matadero y le empiezan allí como a tocar la cara, a reírse allí y tal, no, como un poco de sadismo se nota ahí. Es una escena que, por ejemplo, en la matanza de Texas del 74 la vemos cuando la chica está sentada enfrente de la cena que van a hacer, ¿no? Y se ve el ojo ahí que está todo angustioso. Pues es una escena, prácticamente es un calco de la matanza de Texas cambiando la ubicación del lugar. Y pues así más cosas, por ejemplo, también cuando vemos las moscas, escenas de putrefacción, ¿no? Eso también se muestra en la matanza de Texas. Y después, por ejemplo, cuando el hijo se convierte, mata al policía y adopta su ropa, ¿no? La consigue, la desgarra y se la pone. También vemos ahí una similitud con lo que era el Leatherface, ¿no? Con su máscara hecha con carne humana. Ya digo que la película es no la matanza de Texas, pero es que es la de los 80 muy parecida, digamos. Y en otro entorno, y lo único que coincide aquí es, bueno, el terror rural, ¿no? Apartado de todo. Las dos películas comparten eso, incluso fotografía por momentos.
Y yo creo que es una película que mucha gente le sonará a desconocida, a mí hasta hace poco también, y creo que a ti también. Pero una vez que la ves y tal, dices, pues no es un slasher sin más, tiene trasfondo, por lo menos. Sí, es que, a ver, realmente, eso sí, el personaje es paralelo al Leatherface. El Buddy este es muy, muy, muy parecido, incluso físicamente, la estructura del cuerpo, la forma, bueno, la forma del propio cuerpo, la forma de caminar, de hablar incluso, porque el otro tampoco hablaba, emitía gruñidos como si fuese un animal. Este creo que es un poquito más asqueroso. Emite los sonidos de los cerdos, me parece, sí. Sí, este creo que es un poco más desagradable. Sí. Y tienen ese tema así de como un poco del fetichismo de la víctima, ¿no? Pues Leatherface pues hace con carne humana, o sea, con carne humana, con piel humana, pues se hace caretas para, sean de mujer, sean de hombre, sean de lo que sea, porque le gusta, porque le genera algún tipo de placer o lo que sea, porque tendrá alguna filia. Se hablaba del tema de la filia por la ausencia de la madre, de la figura materna y de todo esto, que eso podría explicar pues por qué guarda a la abuela muerta en una silla, en una mecedora. Que tiene relación también esto un poco con Psicosis. Yo creo que ahí, que era Toby Hooper, el director, ¿no? De La Matanza de Texas. Creo que le hace un poco un guiño a Psicosis bastante grande, porque en Psicosis tenemos el mismo tema, incluso es el eje central de la película prácticamente. Y aquí como que no profundiza tanto en esa ausencia de la madre ni en ese tema psicológico, pero que se mete más en el tema de la explicación de por qué estas personas llegan a esta situación. Le da mucha importancia a explicar por qué Buddy y su padre llegan al punto al que llegan. En La Matanza de Texas se explica un poquito, se deja entrever, pero no se mete mucho ahí. Se importa más por la psicología de los personajes, lo zumbados que están, que no se salva absolutamente nadie. Pero luego, si nos paramos a pensar en La Matanza de Texas, creo que ellos regían también un matadero, que tuvieron que cerrarlo porque se fue toda la gente del pueblo y no podían vender más carne. Lo que pasa es que ya estaba cerrado el matadero cuando empieza la película y tal, sí. Lo explica el autoestopista el chico, ¿no? El hermano de Leatherface al principio. Efectivamente, sí. Claro, aquí ya, La Matanza de Texas, el matadero ya está fuera, ya no funciona. Bueno, funciona, pero con otro tipo de carne. Sí. Y en esta película, Slaughterhouse, que ya se titula El matadero aún funciona, pero está ya en decadencia, en el declive. Ya le quedan 3 cerdos por matar. Y, hombre, el tema de que las muertes se realicen y de que transcurran muchas cosas dentro del matadero le da un cierto aire diferente en esas cámaras frigoríficas, en esa oscuridad, con esos entornos metálicos y tal. Le da un aire diferente a la película. La Matanza de Texas no sucede tanto en espacios tan cerrados y creo que la mayor parte de la película transcurre en espacios abiertos, en el campo, sin más. Aquí también hay campo, también espacios abiertos, pero el meollo de la cuestión, pues siempre en entornos un poco claustrofóbicos, oscuros y demás. Pero, claro, ahí el tema... A ver, ahora me perdí. Bueno, que realmente la película es casi una copia de La Matanza de Texas, pero es una adaptación a algo diferente. Y luego, de lo que quería hablar, de lo que ya me había perdido. Sí, el tema del slasher. ¿Esta película es un slasher o no? Yo cuando la vi contigo te dije... A veces. Al principio, si nos remitimos al principio de la película, podemos ver cómo merodea, pero se supone que es el asesino con los planos en primera persona y tal, y el grupo de adolescentes allí, semiborrachos allí, festejando allí algo, ¿no? Ahí en ese momento, en esas 2 primeras escenas, por así decirlo, sí que es un slasher. Ahí sí. Después, bueno, yo creo que no. Tiene alguna escenilla por ahí hacia el final también, que es bastante slasher. Bueno, luego hay un atropello que se parece mucho a lo de La Matanza de Texas. Después, cuando se levanta en el coche, está todo cerrado allí con los pestillos, el Buddy también a Halloween, a la primera muerte, una de las muertes de Halloween, el 78. Que también había que hablar del final de esta película, porque queda ahí un poco en el aire. Parece que acabó mal, ¿no? Sí, el final está curioso, pero parece que acaba mal para todos.
el final, aparte lo cortan así de golpe con una congelación, ¿no? Como en Miedo en la ciudad de los muertos vivientes de Fulci, que acaba también así, y te deja un poco como, me han cortado la película aquí, y se termina. Yo creo que es original ese toque que le da. Sí, la película en parte es original, pero ese tema del... Claro, la película te la presenta como un slasher en todas partes. Pero yo creo que el slasher a este punto de la historia, en esta década ya estaba, a finales de los 80, ya estaba completamente deteriorado. Sí, sí. Y luego tuvo que llegar Scream y darle un poquito de vuelta, porque esto ya se ve que es un deterioro completo del slasher. Es decir, ¿qué es lo que le gusta a la gente, entre comillas? El mata-mata, el slasher, el apuñalamiento, vale. Pues yo voy a hacer una obra medio crítica y entonces la meto ahí con el formato slasher. Yo creo que es prácticamente lo que hicieron. Luego hay ejecuciones que no... ya estaba muy estirado, el chicle ya en esa época. Bueno, después ya venía Intruso en la noche, decían que fue así el último slasher puro, ¿no? Que quedaba. Pero bueno, ya no daba para más el género, porque date cuenta que cada año salían tropecientas películas y se copiaban unas a las otras. Entonces, pues bueno, eso, la originalidad ya quedó en otro lado, apartada. Ya, y aparte de la originalidad, el agotamiento, porque estás viendo, vas cada año al cine a ver... La moda, ¿no? El slasher también, y tuvo su apogeo y como todo, y su declive. Y se puede volver a reinventar contando otras cosas, pero... Cuando hicimos el podcast sobre el terror en los 80, dedicamos un apartado al tema del slasher y en 3 años o en 2 años había contado yo, no sé si eran unas 30 películas slasher, unas 25 películas slasher. Entonces, claro, vas al cine a ver todo, cada año o cada ciertos meses el mismo tipo de película y al final te aburres. Ya sabes lo que va a pasar. Es lo que comentaba yo ayer cuando acabé de ver esta película de 13 exorcismos. Decía, visto El Exorcista, he visto El Exorcista 3, El exorcismo de Emily Rose y alguna más de exorcismos, es que esta película no aporta nada al género. Sabes exactamente lo que va a pasar en cada momento. O sea, es súper previsible. Entonces, lo mismo pasaba con el slasher. ¿Viste Halloween? ¿Viste Viernes 13? ¿Y qué más viste? Pues yo qué sé, Train Terror, aunque me parece malísima, pero bueno, por poner un ejemplo. O Examen Final, o lo que se te ocurra, la que se te ocurra. El Dr. Fives, que la catalogan como slasher también. A mí me parece una barbaridad, pero bueno. Un poco raro. Me parece de todo menos un slasher, pero ahí la ponen, slasher. Bueno, pues vale. Claro, visto esas 3 o 4 películas, ya está. Se acabó. O sea, ya no hay más que tirar de la rosca. Si quieres algo más, tienes que retorcerlo y hacer una cosa parecida, pero ya diferente. Si tú quieres estar haciendo lo como mismo... Scream, ¿no? Que llegó muchos años después, en el año 96, haciendo la oda a los slashers antiguos y reinventando el género. Claro, si tú quieres hacer lo mismo, pero con una historia todavía más mediocre que las primeras, porque en Halloween te puede gustar más o menos, pero tienes una historia de fondo, una intriga y algo muy interesante con el personaje, con Myers. Y en la disputa que tiene con Donald Pleasence, ahí hay algo, ahí hay algo. En Viernes 13, al principio, pues tienes una historia interesante. Una historia de venganza, de un niño pues que le pasaron ciertas cosas, tal, y que ahora vuelve para vengarse, que la madre anda por ahí, que le lía la cabeza, que casi es más culpa de la madre que de él, pero bueno, tienes ahí cierta historia. En The Terror Train, o como se llama esta película, que transcurre toda en un tren, que sale Jamie Lee Curtis y sale David Copperfield también, que es uno de los primeros sospechosos. Sí. Que creo que era del 80, justo. ¿Qué pasa aquí? Realmente hay una historia, un trasfondo por debajo, ¿no? Un chaval que está harto de que le hagan bullying, un pringao que lo ves y dices, pues que este, madre mía. Y se vuelve loco. Y dice, pues ahora voy a ser yo el que haga bullying, voy a matar a todo el mundo. Ya visto esto, llegas a otras películas de slasher, yo qué sé, ponme un ejemplo. A mí me decías que había una que era muy parecida a Halloween, que era prácticamente un calco. Examen Final, la que nombraste. Examen Final. Claro, ya dices, ya está, o sea, esto ya no me hace gracia, ya no me divierte, ya no me genera tensión. Pues lo mismo pasa con muchísimos más géneros. Y Slaughterhouse, pues yo creo que es una mezcla absolutamente todo. Porque es un poco como La Matanza de Texas. ¿Es La Matanza de Texas un slasher? No. No. Solo que igual Slaughterhouse tiene más toques de slasher.
que La Matanza de Texas. Sí, No. tiene alguna escenilla por ahí. Luego hay unos ciertos sonidos que le meten que te comentaba yo. Joder, es que esto es lo de Halloween, tal cual. Es que es el Sí, mismo es verdad, sonido. sí. Es para crear tensión, así, sí, está muy Que bien. curiosamente, esa música y ese sonido se lo meten a It Follows en 2014. Casi exactamente la misma música que en Es Halloween. que en It Follows tú piensas que mucho del público que vio esa película no ha visto tampoco Halloween, ¿no? Es para gente igual que no, de estos tiempos, ¿no? Que nació hace 15 años, 20 y no tienen la cultura esa del slasher, y ¿no? Entonces, pues bueno, puede llamar la atención e incluso, como decían por ahí, la mejor película, ¿no? De los últimos 10 años. Sí, lo dicen en bastantes sitios. A mí, Pero... la verdad, no me convenció. Como crítica a ciertas cosas me parece buena, Mm. pero ya está, para eso no tienes que hacer una película de terror. La idea es interesante, pero bueno, la ejecución a mí, la película me duerme, me cuesta verla. Pero bueno. Eh, Luego sí que tiene esos momentos esta película, volviendo a Slaughterhouse, en Mm. la noche, tal, siniestros, con esa Sí. cámara que se escucha un poco la respiración. Mm. Están bastante curiosos. Pero luego yo creo que se le va un poco de las manos el tema de las muertes. Hombre, no son muy gráficas, he de No, decir no, que, por no, no me ejemplo, refiero a que sean muy gráficas, me refiero a que hay muchísimas muertes que no tendrían por qué darse, o sea, que no tienen sentido ninguno. mm, Hay ciertas muertes que sí, 4, 5, 6, pero el resto, que a lo mejor son 10 o 12 en total, no creo que llegue a 12, a lo mejor 10. No dices, esto, ¿para qué? O sea, no hace falta en la película, no claro. tiene razón de ser. Sí que es Eso verdad que, por significa que el ejemplo, tipo este era un sí, perturbado. hay Si no, una que no es puedo la explicarse de de otra manera. la que hacen picadillo a la gente, esa es normal que pongan esa muerte en un matadero, ¿no? Ya se sobreentendía que iba a aparecer esa muerte. Pero bueno, ya te digo que no es una película que tengas hay que apartar la vista, como la de Fulci igual, o incluso otros slashers que tienen muertes mucho más gráficas, que va. Creo que no priorizan tanto eso, por lo menos. Que han Bueno, priorizado un poco más la trama, lo cual está sí, muy bien. también lo han hecho porque no tenían muchos recursos. Pero Aunque hay cuando hay una alguna trama muy escenilla por ahí que mala, sí que... cuando hay una trama muy mala, pues hombre, pues cúrrate las muertes, ¿no? Ahí, dale a la gente que es lo que quiere, el gore, ahí, ¿no? El ensañamiento. Pero en este caso, no parece que haya sido así. ¿Y luego qué le pasa a la película? ¿Qué le pasó a la película? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Cuál es el problema de la película? Yo entiendo Y que las cámaras que se hayan utilizado, pues hombre, no serían gran cosa. Y también lo de rodarla de noche, también es para tapar muchas cosas, hay que decirlo. Cuando una película tú la ruedas de noche, es que hay muchos defectos que hay que ocultar. Y la luz, la oscuridad te lo permite eso, por lo menos. sí, luego se escucha ese siseo constantemente, ¿no? De Sí, las grabaciones viejas. sí. Se escuchan los grillos que no son capaces ni de El silenciarlos. siseo se junta muchas veces con los grillos, sí. Y te da la Sí. sensación de que son los grillos, pero en Y realidad luego, no. claro, la conservación es pésima. No. La La conservación película es mala. Pero bueno, tampoco le voy a pedir que se vea bien porque tiene su encanto que se vea mal, es fíjate que eso tú. le da algo diferente, Sí, le da algo especial. esa Luego, estética sucia sí, le queda muy bien. sí, como a la matanza de Texas. Sí. No, no creo que se pueda ver con buena calidad. Mm. Eso es cierto, sí. Y luego esta película, yo estuve viendo alguna cosilla sobre esta película de Hatchet, que es una nueva trilogía de slasher de este siglo XXI, que se comienza en 2006 o 2007, y que tiene como protagonista a Victor Crowley, o algo así se llama. Que es un tío así muy parecido a este, muy grandote, que va con un hacha, está en las inmediaciones de un lago y demás, y creo que tiene un poco de inspiración esa película sobre esta, tiene un cierto parecido. O sea Creo que que era una igualmente saga siendo de una películas, película... cuatro ¿Eh? así. Cuatro películas me parece que eran, no, me parece. Sí, 3 o 4 son, sí. Sí, bueno, Siendo estará una basado película en los así, años, en el terror rural en los años 80, claro, ¿no? claro, además en una zona de un pantano alejada, todo el tema este. Bueno, el pantano es un poco tirando ya a Viernes 13, pero bueno. Claro, también recogerá un poco de Viernes 13, ¿no? Y el motivo también que le hace matar al hombre, ¿no? Supongo que ocurriría algo por ahí, algo en el pasado, ¿no? Como pasó un Viernes 13, igual un accidente o no sé, algún trauma por ahí que Sí, bueno, al lleva a final eso. todas nos remiten a eso. Y luego está el tema de esta película, comentando ya otra vez el tema gráfico, que perdió los derechos, creo, que está en YouTube subida.
Sí, prácticamente, no todas, pero tenemos que entender que los slashers son producciones baratas de muchas casas que hoy en día ya no existen y que por lo tanto incluso lo encuentras en el YouTube sin necesidad de andar descargando nada o incluso te lo pueden vender y es legal. Te lo venden, te lo meten en un disco y no hay problema ninguno. Incluso puedes tú descargarla de YouTube y Sí, sí, venderla. venderla yo y no pasa nada. Los derechos han expirado. La productora murió hace años ya y es que había tantas. ¿Qué es lo que hay? Le pasó a Romero con su primera Por gran eso, obra, mira, La le Noche de los pasó a Muertos Romero. Vivientes, Claro. que es una obra de referencia en el cine, pues al pobre hombre, con esa gran obra, le pasó que perdió los derechos de autor, no los Hoy en puede día, arreglar. tú hoy en día que tienes Universal, Sony, Paramount, tal, bueno, las muy conocidas de siempre, ¿no? Que siempre fueron fuertes y tuvieron mucho dinero. Pero en aquella época, los 80 y 70, había cientos que hoy ni existen, ni se les Claro, y espera que habría vuelvan. cientos y de 4 personas, o sea, nos Claro, juntamos tú claro, y sí, yo y sí. 2 amigos y ya tenemos Pequeñitas, una todos, sí, compañía. sí. Mm. Sí, cierto, cierto. Y bueno, ya llegados aquí, ya creo que comentamos bastante sobre la película, analizamos, yo creo que casi hicimos esta píldora más larga que la propia película. Eh, ¿Cuál es tu conclusión? ¿Por qué recomendarías ver esta película o este tipo de películas? ¿O por qué recomendarías no verla? ¿Qué es lo que No, piensas de ella? ¿Qué es lo que nos puedes decir así a modo de cierre? yo recomendaría verla porque si nos remitimos hoy en día tenemos muy presente el tema de la carne, los restaurantes de comida rápida también, todo lo que hay hoy en día. Esta película defiende los valores más tradicionales, ¿no? La defensa del rural frente a lo que te conté antes de bueno, el tema industrial, procesos de mecanización. Entonces, pues yo creo que eso es lo que le hace tener una trama interesante para hoy en día también y que se diferencia de otros slashers que son pues que son matamatas, ¿no? Mira, Viernes 13, que salvo el trasfondo de la madre, tú estás viendo una hora de película donde hay una muerte aquí, otra allá, y poco sentido más de la película. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que dije antes, prioriza la trama antes que las muertes, incluso. Y eso es lo interesante de este slasher. No es conocido, porque no hay una productora detrás fuerte, murió hace años la productora, y entonces, pues, poca gente va a saber de ella. No. Y que también entiendo que, bueno, que en esta época había lo que era la censura también, ¿no? El tema de colocar películas con la R, este distintivo que tenía Viernes 13, por ejemplo, ¿no? Y tal, que hacía que no llegaran las películas a muchos lados, ¿no? Si se estrenó en el cine, como habíamos dicho antes, ¿no? En varias salas, no puede llegar a muchas más, porque está ahí el tema de la censura, ¿no? Sí, luego que sabe muy bien llevar cuándo tiene que narrar y cuándo tiene que mostrar el mata-mata, como se dice. Y bueno, ya con esto que dices, yo creo que ya no tenemos mucho más que añadir con esta conclusión, Sí. así que nada, muchas gracias por estar otra vez con nosotros y gracias a todos los que nos oyéis, nos oís y nos veis. Venga, buenas noches. Así que hasta la próxima.